hacer un poco un resumen de cómo venimos trabajando y qué trabajo de investigación estamos realizando dentro de la terapia intensiva en relación a un biomarcador muy útil, que es la procalcitonina, y bueno, dar un pantallazo general de cómo venimos trabajando en este sentido. Para comenzar, darle una breve definición de qué es un biomarcador. Un biomarcador es una sustancia que es producida por el organismo y que es capaz de ser dosable con una significancia clínica o pronóstica relevante en las distintas patologías. En este sentido, hay patologías que están bien descritas, su utilidad y su funcionalidad, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, donde en la literatura podemos encontrar 14 biomarcadores publicados, los cuales su rol y su cinética está bien descrita y está bien claro su utilidad en la práctica cotidiana de todos los días. En otro ejemplo un poco más gris está la enfermedad de Alzheimer, donde hay 8 biomarcadores publicados, donde su utilidad pronóstica y diagnóstica está muy cuestionada, por lo cual nos vamos al otro extremo, donde los biomarcadores en otras enfermedades no son tan útiles o su rol todavía no está tan claro. Y cuando abordamos la sepsis como entidad, esta publicación hecha por Jean-Louis Vincent hace ya algunos años, donde hace una revisión sobre la literatura y sobre biomarcadores en sepsis, encontramos que hay un total de 178 biomarcadores publicados para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes sépticos. Y esto habla de una patología compleja, donde en la sepsis están involucrados múltiples órganos, donde está involucrado el patógeno y la interacción del patógeno con el huésped y cómo el huésped reacciona ante esta noxa, ante este huésped que ingresa al organismo y que comienza a alterar distintos órganos. Y este concepto creo que es importante, que parece utópico pensar en que vamos a encontrar la troponina de la sepsis, ¿no? Con 178 biomarcadores publicados, mucho seguimiento, mucha inversión en tratar de descubrir la troponina de la sepsis, y parece que esto va a resultar medio utópico y tenemos que conocer los biomarcadores que están disponibles, conocer sus limitaciones y conocer su utilidad clínica en la actualidad. Y en este sentido, ¿por qué necesitamos un biomarcador para la sepsis? Volviendo un poco al caso del infarto, que es lo más claro, ¿no? Un paciente que viene con dolor de pecho y supradesnivel del ST, nosotros nos preguntamos si realmente necesitamos un biomarcador como es la troponina. Y bueno, parecería que en este caso no vamos a esperar un biomarcador para iniciar terapéutica cuando el caso es tan florido como un dolor típico y un supradesnivel del ST. Y lo mismo pasa en los eventos infecciosos. Si un paciente viene con tos y con fiebre y una placa de tórax con una consolidación, ¿necesitamos un biomarcador para diagnosticar esto o para hacer seguimiento de esto? No, el cuadro clínico es claro, ¿no? Pero cuando vemos los pacientes en terapia intensiva, que están polinvadidos, que tienen máquinas de diálisis, que tienen un montón de fármacos que pueden producir efectos adversos en el paciente, que están intubados y conectados a un respirador, donde la clínica, el interrogatorio, no es claro y nos tenemos que guiar por signos indirectos, como puede ser la taquicardia, la hipotensión, la fiebre, que a veces no la hacen porque, bueno, están medicados con analgésicos, pueden tener AINES reglados y todo esto hace que existe un biomarcador para ayudarnos y guiarnos si lo que le está pasando al paciente es un evento infeccioso o es cualquier otra cosa y poder descartarlo rápidamente es fundamental. Y en este sentido, la procalcitonina es un biomarcador que ya ha sido introducido hace algunos años y que la vigencia y que la evidencia hace que todavía se sustente su uso en la terapia intensiva. La primera publicación de este biomarcador fue en el año 1993 de Lancet, un grupo de pacientes pediátricos, donde evidenciaron los médicos que publicaron este primer reporte de la procalcitonina, que estaba elevada en los pacientes más graves internados en la UTI pediátrica. Y esto generó muchas publicaciones posteriores con cada vez más evidencia en el sustento de su uso. Recordemos que la procalcitonina es la prohormona de un péptido mucho más grande, que es la preprocalcitonina, que es clivada a nivel de la glándula tiroides en procalcitonina, y que posteriormente y rápidamente es clivada en calcitonina, y esta calcitonina es liberada a la sangre, normalmente en condiciones fisiológicas, digamos, ante distintos estímulos. Es decir que normalmente la sangre, los niveles de procalcitonina son indetectables, no deberíamos ver procalcitonina en sangre. ¿Por qué? Porque esta se sintetiza a nivel de la glándula tiroides y rápidamente es clivada a calcitonina y es almacenada. Pero ¿qué pasa? Cuando existe algún estímulo inflamatorio o liberación de citoquinas proinflamatorias, como interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa,
se produce la síntesis extraglandular de procalcitonina, ya no solamente en la glándulas tiroides, sino en otros tejidos, como puede ser el cerebro, el tejido adiposo, el músculo. Y esto se genera por la expresión genómica, se comienzan a activar genes como consecuencia de estos estímulos, como la interleuquina 6, el TNF-alfa y la interleuquina 1, que genera síntesis extraglandular. Y está documentado que se comienzan a detectar los primeros niveles de procalcitonina a las 4 a 6 horas de producir la anoxia. Es decir, que una vez el patógeno entra en el sistema circulatorio, se activa la respuesta inflamatoria innata, se activa la respuesta inmune adaptativa, y que a partir de las 4 a 6 horas de ingresado el patógeno podemos ver los primeros indicios de que se comienza a detectar procalcitonina en sangre. En esta ficha está un poco resumido todo esto, donde podemos ver que la concentración máxima se logra entre las 12 y las 36 horas de producido el ingreso del patógeno, con una vida media que ronda entre las 24 y las 30 horas. Es importante mencionar que la falla renal per se no eleva los niveles de procalcitonina, es decir, que un paciente dialítico con falla renal terminal, si le dosamos sin ningún tipo de infección, debería tener niveles indetectables de procalcitonina. Pero que su clíder en su eliminación de la sangre con pacientes con falla renal se ve disminuido. Es decir, que pueden existir pacientes que tengan una infección localizada, que no es una infección diseminada, y que puedan rondar en ese tipo de pacientes, en pacientes con una función renal deteriorada, niveles cercanos a los vistos en la sepsis. Es decir, que en la falla renal la proca no se eleva, pero al tener un clearance disminuido, en infecciones localizadas podemos ver valores reportados como los que la literatura reporta, por ejemplo, un paciente con una sepsis avanzada o un shock séptico. Los niveles normales, como dijimos, son indetectables, pero en infecciones localizadas pueden entrar entre los 0.05 y los 0.5, y ya en sepsis los niveles reportados son entre 0.5 y 1 o más, todavía cuando las infecciones son más graves. Es decir que estos son los valores de referencia. Y recordemos que en la insuficiencia renal uno puede tener una infección localizada y tener valores, por ejemplo, los reportados para un shock séptico pueden ser 2 o 3 picogramos sobre mililitro. Y recordar que la procalcitonina es un biomarcador que responde, que ejemplifica la respuesta inflamatoria, ¿sí? Es decir, que una vez que se instaura la respuesta inflamatoria, esta es reflejo, la procalcitonina refleja lo que está pasando en la respuesta proinflamatoria de este organismo ante un determinado patógeno. Entonces debemos centrarnos en la utilidad de la procalcitonina en 3 ejes fundamentales: en el diagnóstico, en el pronóstico de la sepsis y en el seguimiento de la sepsis. Y el nivel de evidencia es creciente en estos 3 puntos a analizar. Cuando hablamos del diagnóstico, vamos a ver que la procalcitonina tiene una baja a moderada precisión para el diagnóstico de sepsis, es decir, que esta y ninguna va a ser la troponina de la sepsis. No tenemos que esperar esto. Sí es realmente muy útil, ahora vamos a ver el trabajo más paradigmático en este sentido, pero no podemos decir, no tiene una sensibilidad y una especificidad suficiente, del 90, 95, 99% para discriminar sepsis sí, sepsis no. En segundo lugar, el pronóstico, y acá el nivel de evidencia es mucho más importante. Está claramente establecido que los pacientes que tienen un buen clearance de procalcitonina, si la procalcitonina va disminuyendo conforme uno instaura el tratamiento antibiótico, estos pacientes van a tener buena evolución, mientras que los pacientes que permanece igual o al revés, va aumentando los niveles de procalcitonina pese a instaurar una terapéutica antibiótica, a estos pacientes les va a ir mal y van a tener una mortalidad muy alta en comparación al otro. Y donde más evidencia existe de la utilidad de la procalcitonina es en el seguimiento de nuestros pacientes en la terapia intensiva, donde la procalcitonina, han surgido muchos trabajos en el último tiempo sobre la posibilidad de usar la procalcitonina para decidir la suspensión o rotar, por ejemplo, un tratamiento antibiótico en caso de que los valores permanezcan aumentados. Esto está claramente establecido, muchos trials a nivel mundial claramente establecen que la procalcitonina es segura para decidir la suspensión del tratamiento antibiótico en pacientes internados en terapia intensiva y no guiarnos ya por esquemas habituales donde por consenso de expertos dicen tratar la infección por 7 días o tratarla por 14 días. Uno podría, de una forma más fisiológica, con biomoléculas, con una precisión mucho más exacta, en individualizar el tratamiento específico antibiótico en estos pacientes.
Como dijimos, en el diagnóstico, para utilizar para el diagnóstico, hay una revisión sistemática y un metaanálisis publicado por Lancet, muy serio, en trabajos muy puntuales, que reporta una sensibilidad y especificidad cercana al 80%. Algunos trabajos más recientes del año pasado también han pulido y han seleccionado trabajos más específicos donde eleva un poquito más la sensibilidad y especificidad, con área bajo la curva ROC del 0,85 para predecir sepsis de otros eventos que producen inflamación pero que no son infecciosos. Es decir, que tiene una moderada a baja precisión para distinguir un SIRS de causa no infecciosa de un SIRCAL como consecuencia de una infección. Como pronóstico, este es el trabajo más relevante, donde lo que hacían era ver la evolución clínica luego de 72 horas de dosajes seriados de procalcitonina, y los pacientes que tenían un 80% de decrecimiento de los valores pico en 72 horas tenían una mortalidad del 5%, mientras que los que no lograban disminuir un 20% en 72 horas tenían una mortalidad que rondaba el 60 al 50%. Es decir, que acá se quedó claramente establecido, y muchos trabajos posteriores, estos son el más emblemático, digamos, que demostró que si no tiene un adecuado clima de procalcitonina, a estos pacientes les va mal. En cuanto al seguimiento y los algoritmos para discontinuar el tratamiento antibiótico, el trabajo más importante fue el PRORATA, que fue un estudio multicéntrico, prospectivo, realizado en Francia, en todas las terapias intensivas de Francia, que demostró que claramente es seguro suspender el tratamiento antibiótico con un clearance del 80% del pico registrado. Uno estaría habilitado para suspender tratamiento antibiótico sin ningún empeoramiento en los outcomes como son mortalidad y demás. Actualmente nosotros en la terapia utilizamos frecuentemente la procalcitonina, importante porque hemos tenido una curva de aprendizaje en todo esto, entendiendo la fisiología y la fisiopatología, donde no hacemos una sola determinación, sino que tenemos que hacer determinaciones seriadas. Cuando tenemos una sospecha de infección, no solamente debemos pedir un laboratorio típico, sino solemos pedir procalcitonina, y en caso de que los valores sean negativos de procalcitonina, la volvemos a repetir entre las 12 y las 24 horas para ver si realmente, conociendo la cinética, donde el pico es a las 12 horas, cómo se comporta, si siguió subiendo, si se mantuvo estable. Es decir, que nos ayuda holísticamente a entender el paciente. No solamente usamos este biomarcador, sino que vemos la evolución clínica del paciente, si requirió más vasoactivos o no, y es una de las patas también que nos apoyamos para tomar decisiones terapéuticas en la terapia. Y en este sentido, y con las publicaciones que venían surgiendo al respecto, debatimos entre todo el grupo de los que estamos trabajando en esto, en la terapia, qué evidencia había, porque había un bache de información y buscando no encontramos una evidencia muy sólida en relación a qué pasa, cómo se comporta la procalcitonina en los gérmenes multiresistentes. Esto llevó a que el año pasado publiquemos en el Congreso Europeo de Terapia Intensiva en Berlín este trabajo, que fue un trabajo que hicimos retrospectivo, observacional, en pacientes donde nosotros separamos dos grupos, que serán pacientes con infecciones asociadas a catéteres y neumonía asociada a la ventilación mecánica, con rescate de gérmenes sensibles y con rescate de gérmenes multiresistentes. Y queríamos ver qué pasaba, cómo se comportaba la cinética de la procalcitonina de forma comparativa en gérmenes sensibles versus en gérmenes multiresistentes. Y bueno, esto se sustentaba un poco en todos estos trabajos que estuvimos hablando, el PRORATA, el PROGUARD, el SAPS, el CIPEC, donde quedó claramente establecido que podemos discontinuar la terapéutica antibiótica con un clearance mayor del 80% sin afectar a outcomes duros como es la mortalidad. Y lo que nosotros vimos en este estudio que realizamos, de un total de 26 pacientes, 12 para gérmenes sensibles, 14 para gérmenes multiresistentes, recordemos que son aislamientos de sepsis asociada a catéteres y neumonía asociada a la ventilación mecánica, es decir, es una población muy específica y muy particular. Elegimos esta población porque son donde más tasas de multiresistentes están evidenciados, y vimos que es el gráfico que está acá a la derecha, que se comportaban distinto los gérmenes sensibles que los multiresistentes. Los gérmenes sensibles, que están graficados en rojo, presentaban valores pico de procalcitonina mucho más altos, y el clearance era relativamente más lento que los gérmenes sensibles. Esto lo tratamos de graficar con una curva de Kaplan-Meier, donde evidenciamos en cuántos días los gérmenes sensibles y los gérmenes multiresistentes llegaban a una reducción del 80% del valor pico registrado, y vimos que en promedio, más o menos, los gérmenes sensibles llegaban a un clearance del 80% al día 5
de internación en la terapia, mientras que los gérmenes multiresistentes llegaban a un clearance del 80% alrededor del día 7, con una significancia estadística en esta comparación. Y recordemos que nosotros generalmente tratamos los gérmenes multiresistentes por más de 14 días, es decir que deberíamos ir estudiando y viendo cómo es el comportamiento y hacer estudios más en profundidad, pero si nos guiamos por procalcitonina, estaríamos autorizados a suspender el tratamiento antibiótico mucho antes de lo que estamos tratándolo. Hay que ver más adelante, hacer estudios o ver si estudios surgen en relación a esto, a tratar de suspender más precozmente en gérmenes multiresistentes la terapéutica antibiótica. Y cuando analizamos la cinética de decrecimiento de la procalcitonina en gérmenes sensibles versus gérmenes multiresistentes, lo que vemos es que la pendiente de caída de la proca es mucho más lenta en gérmenes resistentes que en gérmenes sensibles. Esto explicaría por qué esta diferencia entre 5 y 7 días de tratamiento, pese a que el tratamiento era efectivo en casi todos los pacientes tratados con esquemas amplios en estos aislamientos que encontramos. Y ahora lo que nos estamos preguntando, que es el estudio que estamos llevando a cabo, analizando es un retrospectivo que hemos hecho en la terapia, donde reclutamos más de 70 pacientes, es cómo se comporta la procalcitonina en un primer evento infeccioso y en un segundo evento infeccioso de estos pacientes que están internados por ahí mucho tiempo en la terapia intensiva. ¿Y en base a qué nos estamos preguntando esto? Y nos estamos preguntando esto en base a los mecanismos fisiológicos propuestos y identificados en la sepsis, donde el primer evento infeccioso tiene una gran respuesta inflamatoria, que es lo que ejemplificamos acá, el SIRS con una gran respuesta inflamatoria sistémica, con una pequeña o leve respuesta antiinflamatoria que trata de compensar esta disregulación entre lo pro y lo antiinflamatorio. Esta respuesta proinflamatoria genera una temprana fallas multiorgánicas con altos requerimientos de vasopresores, con gran impacto en los órganos, pulmón, hígado, riñón, hematológico, y que posteriormente estos pacientes tienen una respuesta antiinflamatoria más prolongada en el tiempo que hace que a un segundo evento infeccioso, en el contexto de un ambiente antiinflamatorio, la respuesta proinflamatoria es mucho menor. Fíjense, el SIRS en la primera versus el SIRS en la segunda, y esto nos llamó la atención porque veíamos que estos pacientes se inflamaban menos, hacían menos proca, y queríamos demostrarlo esto analizando retrospectivamente la base de datos que teníamos. Y el estudio estamos en fase de análisis de los datos y en fase de sacar conclusiones, pero este es un poco un adelanto de lo que estuvimos viendo. Y fíjense cómo en el primer evento infeccioso, que es este primer pico, esto es un gráfico que ejemplifica procalcitonina a lo largo del tiempo, el primer evento infeccioso tenía una proca muy alta, con una tasa de crecimiento, un clearance muy rápido, y que los pacientes que tenían entre la semana y el día 10 su nuevo evento infeccioso desarrollaban niveles de procalcitonina mucho más bajos que los desarrollados en el primer evento infeccioso. Y que después del día 15, que era el otro gran grupo que tenía nuevos eventos infecciosos, la proca tendía a ser un poquito más alta que los anteriores, pero nunca todavía recuperando toda esta respuesta preinflamatoria de un paciente que viene virgen, que viene desde la casa con un evento infeccioso. Fíjense cómo también el clearance de procalcitonina es mucho más lento, mucho más pausado en relación a lo que ocurre durante el primer evento infeccioso. Pero nos interesaba también demostrar si esto eran solamente valores o qué impacto clínico real tenía, y en ese sentido se nos ocurrió ver, recopilar en la historia clínica cómo era el comportamiento del SOFA, que es la escala de severidad de la falla multiorgánica, antes del evento infeccioso y después del evento infeccioso, que es este gráfico que vemos del lado de la izquierda. Fíjense que en el primer evento infeccioso, el SOFA pre-evento, que es el que está en esta primera columna, era mucho más bajo que el que sufre posterior al evento, es decir, que el paciente viene con un determinado SOFA de la casa, el SOFA en la gran mayoría de 0 porque no tenía ninguna disfunción orgánica, pero algunos tenían, por ejemplo, falla renal crónica, donde tiene 1 o 2 de SOFA basal, y al sufrir el evento infeccioso, el score de SOFA aumentaba drásticamente, que es lo que se ejemplifica en esta segunda barra. Pero ya el paciente internado en la terapia, que sufría un segundo evento, que es lo que vemos en esta segunda parte del gráfico, fíjense que ya quedaba con un SOFA basal más alto, en general porque tenía algún grado de disfunción renal o todavía algún órgano estaba en fase de recuperación. Cuando subía un segundo evento infeccioso,
el SOFA aumentaba mucho menos que en el primer evento, ¿sí? Y esto lo vemos claramente en el segundo gráfico que vemos del lado de la derecha, donde vemos delta de SOFA, es decir, el SOFA basal versus el SOFA en el evento infeccioso, y vemos que claramente el delta de SOFA es mucho más alto en el primer evento que en el segundo evento infeccioso. Es decir que nuestra teoría, y hay que ir viendo qué pasa en relación a esto, que uno en el segundo evento infeccioso, que nosotros medimos entre el día 7 de ingreso a la terapia y hasta un mes de ingresado a la terapia, estos nuevos eventos que ocurren en una fase de inmunosupresión, en una fase donde predominan las citoquinas antiinflamatorias, este nuevo evento séptico tiene una repercusión clínica mucho menor, medido por fallas multiorgánicas y medido también por dosis totales de vasopresores, que eso estamos analizándolo ahora, cuánta NORA requirieron en el primer evento versus cuánta NORA requirieron en el segundo evento infeccioso. Y bueno, esto es un dato interesante para entender cómo se comporta la PROCA, para entender cómo se comporta la inmunidad con un biomarcador que estamos bastante acostumbrados a usar y que a nivel mundial estamos acostumbrados a usar. Esto, nada, todavía estamos en fase de análisis, pero creo que son datos interesantes y que les queríamos compartir con todos los que estamos trabajando en este biomarcador para que ustedes, bueno, puedan saber en qué estamos trabajando actualmente. Así que, bueno, nada, quería presentarle un poquitito esto y ver si tienen alguna pregunta.